Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La reunión del Club Bilderberg, la 65ª reunión del Club Bilderberg. Llevan ya muchas reuniones. Posiblemente usted no sepa qué es el Club Bilderberg, aunque llegados a este punto me da la sensación de que usted sabe perfectamente quiénes son o qué hace o qué es el Club Bilderberg. En esta ocasión, en el año 2017, se reúnen en Virginia, en los Estados Unidos, en el Hotel Chantilly. El Club Bilderberg, para aquellos que no lo sepan, nos diré que es el club globalista más importante del mundo, un club que pretende unificar todo el planeta, pero no pretende unificarle para que usted alcance la concordia, la felicidad, la alegría, la riqueza y toda la bonanza económica, así como social, que usted necesita, no. Lo hacen para que ellos alcancen todas esas metas que tienen planteadas desde los años 50, ni más ni menos, y posiblemente antes. En esta reunión globalista importantísima se reúnen cada año un grupo de personas distintas, unas por un motivo u otros por otro. En estas reuniones se trata de manera, digamos, casi me atrevería a decir que coloquial, ciertos temas que son o que tienen una trascendencia global importante, afectan a todo el planeta. Por lo general están excluidos los chinos y los rusos. Ya sabéis que estos dos países, junto con otros, son el llamado eje del mal, ¿no? Aunque ellos no lo reconozcan, ya os puedo decir desde aquí que existe una especie de competencia entre el eje del mal del este y del oeste. Que con esto no quiero decir que los del oeste sean mejores que los del este o los del este peores que los del oeste. Estoy convencido que al final todos buscan el mismo propósito. Vamos a centrarnos en el Club Bilderberg. Antes de nada, y explicaros punto por punto de qué es lo que van a hablar, me he dado cuenta de que a este club va gente muy peculiar, gente muy curiosa, muy extraña. Por ejemplo, bueno, hay uno que podemos considerar hasta interesante y es ni más ni menos que David Cohen. Este señor es exdirector adjunto de la CIA. Imaginaos la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, un exdirector reuniéndose en el Club Bilderberg, pero en realidad hay dos exdirectores, que ahora os hablaré del otro. También va una mujer rarísima, yo no sé exactamente qué hace ahí, qué hace en un grupo globalista, concretamente Fabiola Gianotti. Fabiola Gianotti es la directora general del CERN, del acelerador de partículas. ¿Qué hace ahí la señorita Fabiola o la señora Fabiola? ¿Qué hace ahí? Está considerada uno de los principales pensadores globales. Así lo ha declarado alguna de las revistas que he tenido oportunidad de observar. Es miembro del Consejo Científico del Secretariado General de las Naciones Unidas, junto con Ban Ki-moon, ni más ni menos. Sí, Fabiola, imaginaos el CERN. ¿Cuántas veces ha hablado Felipe Botalla del CERN? O hemos hablado en Mundo Desconocido del CERN, de cosas muy extrañas que ocurren en el acelerador de hadrones, el acelerador de partículas. Pues sí, la directora general del CERN va al Club Bilderberg de este año. También va otra persona, un exministro o un ministro, el ministro es actualmente el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien fue presidente ejecutivo de Lehman Brothers en España y Portugal, ahí es nada. Ha sido miembro también del Consejo de Administración de Endesa Chile, Unideisa, Logista, BMN, un montón de empresas. Endesa, Luego si os suben el recibo de la energía eléctrica, podéis pensar por qué suben estos recibos. Quizás porque tengamos un ministro que estuvo en un pasado vinculado a ese tipo de empresas y quizás en un futuro vuelva a estarlo, no lo sabemos. Bien, por cierto, este señor es un gran aficionado a los Rolex, Cartier, ya sabéis, estos relojes baratitos, no como el mío. Este es un Casio de 50 euros. No penséis que llega mucho más allá, soy más austero en ese aspecto. Bien, ¿quién va más? ¿O quién más va? Henry Kissinger. Henry Kissinger. El querido Henry Kissinger, exsecretario de Estado, 94 años, premio Nobel. Y con un bonito... Le quieren mucho en Sudamérica, principalmente, porque, bueno, pues hizo una gran labor de destrucción de la democracia en Sudamérica en los años 60-70, e incluso me atrevería a decir que 80. Henry Kissinger, 94. ¿Por qué son tan longevos estos tipos? 94 años Henry Kissinger, la reina madre,
David Rockefeller. Esta gente es todos muy longevos. ¿Os acordáis? Me parece que era el mito de Fausto, cuando vendía el alma para vivir mucho tiempo, se la vendían al diablo y vivían mucho tiempo. ¿Quién sabe si esta gente en realidad no llega a fallecer y hacen un trasplante de su espíritu a otro cuerpo con algún tipo de rito antiguo llamado Urus Daur? Vamos a dejarlo ahí. Otro más, Stephen Hawking. Sí, Hawking, profesor de Relaciones Internacionales de Historia en la Universidad de Princeton. Es un historiador, pero un historiador experto en un tema, en la era soviética y concretamente en la era estalinista. ¿Y este señor qué hace allí? Un experto en estalinismo. Stalinismo. Otro demócrata. Bien, ¿quién más va? Jessica Matthews, es un miembro distinguido de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. La Fundación Carnegie es un think tank globalista. Un think tank. Estos tipos o estos grupos absolutamente filantrópicos que se dedican a redactar informes y que luego entregan, por supuesto, a los grandes magnatarios o a los grandes dirigentes para que estos obren en consecuencia. Pero ¿quién más va? Va ni más ni menos que David Petrus. David Petrus. Y usted dirá, ¿y quién es David Petrus? Sí, señor, David Petrus fue ni más ni menos que un general de 4 estrellas que dirigió las operaciones en Afganistán e Irán, o Irak. Este general de 5 estrellas, de él hablo en mi libro La conspiración reptiliana, porque le entregaron una extraña medalla vinculada a la orden templaria, ancestral orden templaria, como que este tipo hubiese pertenecido al temple, o fuese, digamos que linaje, o perteneciese a ese linaje templario. Algo muy raro ocurre con Petrus. Petrus finalmente acabó siendo director de la CIA, otro director de la CIA. ¿Y sabéis dónde ha acabado David Petrus? Es presidente del KKR Global Institute. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Pues no me extraña que usted no sepa qué es eso. Es un fondo de inversión que mueve ni más ni menos que 400.000 millones de dólares. Lo ha oído bien. Parecido a BlackRock, Blackstone, estos inmensos fondos de inversión. 400.000 millones de dólares. Hay muchos países cuyo PIB ni se acerca a la cifra que mueve en estos momentos el KKR. Y fijaos, estos 400.000 millones de dólares los mueve con 300 empleados. 300 empleados les entregan una enorme cantidad. Claro, serán, supongo que los mejores en sus materias. Bien, vamos a continuar. ¿Quién más va? Albert Rivera. Ciudadanos, del partido Ciudadanos, esta meteórica estrella que en pocos años ha pasado del valle a la cima de la montaña. Curioso. E incluso he tenido la oportunidad de leer algún artículo que decía algo así como que, bueno, pues iba de guindos un poco para tamizar el viaje de Albert Rivera. Tamizar, para poner un colchón, como justificar, no, es que tiene que haber algún político. Sinceramente, no sé qué hay hacia Albert Rivera. Sé que en otras ocasiones han ido tipos como, por ejemplo, Bill Clinton, Hillary, no sé, presuntas estrellas que quizás en algún momento puedan ser presidentes del gobierno o primeros ministros. Pero en ocasiones estos se han caído, como ocurrió con la propia Hillary Clinton. Otro más. Jens Stoltenberg. ¿Quién es Jens Stoltenberg? Bueno, pues es el secretario general de la OTAN, ex primer ministro de Noruega y un socialdemócrata. El equivalente al Partido Socialista, pero desde luego en Noruega. La OTAN es el brazo armado del globalismo mundial. Utiliza en muchas ocasiones estrategias no demasiado limpias. Y desde luego es una organización que a mi juicio es bastante oscura. Bastante oscura. Ojo, que no quiero decir con esto que desde luego los lazos que hay entre otras organizaciones también militares sean mucho más blancas y transparentes. Desde luego no son organizaciones que a mi juicio digamos que sean muy recomendables. Bien, vamos a continuar. Loren Sommer.
Lawrence Summers, profesor de la Universidad de Harvard, quien afirmó en una ocasión que a las mujeres estaban limitadas por su biología para ciertas tareas científicas. Con otras palabras, pero quiso decir esto. Pero vamos a ver qué es de lo que van a hablar concretamente en el Club Bilderberg del año 2017. 2017, punto por punto. Punto número 1. La administración Trump. Un informe de la situación. Un informe de situación. De cómo se encuentra, cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende. Están preocupados en el Club Bilderberg porque Donald Trump ha intentado maniobrar por su cuenta a nivel global y está desde luego destruyendo muchos de los argumentos globalistas que esta gente estaba haciendo. Ojo, desde aquí le digo que a mí Donald Trump no me gusta. No me gusta el Club Bilderberg, no me gusta Donald Trump. Yo no me quedo con ninguno de los dos equipos. Pero desde luego Donald Trump no les ha venido nada bien, igual que el Brexit, por supuesto. Otro de los puntos es las relaciones transatlánticas. Ellos están muy preocupados. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Estados Unidos, con Europa, las relaciones? El TTIP, ¿se acuerda usted del TTIP, del Tratado Internacional de Libre Comercio, que ha cogido Donald Trump y lo ha hecho ñacañá, así, directamente? Pero bueno, ya os aseguro que... Fijaos qué tema van a tratar. La Alianza de Defensa Transatlántica. En realidad es parecida al tema de la OTAN. Y concretamente ellos han puesto balas, bytes y dólares. Balas, bytes y dólares. Armas tecnológicas y dólares, que también son armas. El dinero es un arma. Bien, ¿por qué hablan de estas cosas? Pues posiblemente porque tengan un proyecto, un plan o una idea de emprender una audaz ofensiva utilizando estos tres elementos, balas, bytes y dólares. Lo pone la página web del Club Bilderberg, pueden entrar allí y verlo. También van a hablar sobre el rumbo que sigue la Unión Europea. A ver, vamos a ver, se nos está yendo el Reino Unido, puede haber dificultades con otros países para que sigan dentro de la Unión Europea. Parece ser que todos los países están intentando salir un poco de la Unión Europea, o muchos países intentan salir de la Unión Europea. Se les está agarrando, ¿no?, ahí de alguna manera, por ejemplo con Macron en Francia, entre esa rivalidad que había entre Le Pen y Macron, que a mí tampoco ni me gustaba Le Pen ni me gustaba Macron, no me gustaba ninguno de los dos. Pero estas son las elecciones que nos dan, la capacidad de elegir o el malo o el menos malo, o el más malo o el peor. Es así como funciona nuestra elección. Y luego lo llaman democracia. De todos modos, ya os digo desde aquí que si el régimen electoral o la ley electoral en España es mala, la de Francia, agárrate. Todavía mucho peor. Eso de las dobles vueltas, eso sí que es absolutamente antidemocrático. Otro punto. Ellos hacen una pregunta en este punto. ¿Puede ser ralentizada la globalización? Fijaos, aquí ya se les abren las puertas y se les ve claramente el plumero. ¿Puede ser ralentizada la globalización? Están preocupados. Ellos son globalistas, quieren hacer un mundo global, un mundo uno. Un mundo uno, pero no para bien suyo, sino para bien de ellos. Si la unidad de los pueblos está bien, y yo estoy de acuerdo, pero desde luego este globalismo que pretenden es una unidad de los pueblos en su beneficio, no en el nuestro. Pues sí, están preocupados por la ralentización de la globalización, con lo cual imagino que empezarán a plantear una estrategia para acelerar, venga, que estamos cuesta arriba con la bicicleta y hay que pedalear fuerte. Luego ya vendrá la cuesta abajo. Ellos lo saben. Y hablé en un vídeo, me parece que es de La Granja Humana, sobre ello. Bien. Otro de los puntos, puestos de trabajo, ingresos y expectativas no conseguidas. Desde luego, digamos que aquí lo que tratan es quizás algún tipo de política social en el cual hablan de esas expectativas no realizadas. No sabemos qué tipo de ingresos, qué tipo de trabajos o qué tipo de expectativas. Supongo que ellos lo sabrán, aunque le aseguro desde aquí que ni Albert Rivera ni de Guindos van a salir a contarnos qué es lo que les han dicho en el Club Bilderberg. Y eso que nosotros les hemos elegido democráticamente. ¿Cree usted que Albert Rivera y de Guindos van a salir mañana en un periódico nacional o en algún medio de comunicación, de televisión, diciendo, bueno, yo estuve en el Club Bilderberg y hablamos de aquello y hablamos de esto? Pero no se preocupe, porque vamos a colgar un informe de todo lo que se habló en el Club Bilderberg en nuestra página web. ¿Cree usted que va a hacer eso? Que lo deberían hacer. Porque políticos elegidos democráticamente por nosotros se están reuniendo privativamente y en el más absoluto secreto con esta gente. ¿Es lícito? Me hago yo la pregunta.
Sería lícito si usted nos cuenta qué es lo que le han contado o lo que le han hecho contar. Vamos con otro tema. La guerra de la información. Sabéis que hace mucho tiempo existe lo que se llama las falsas noticias. Donald Trump dice que la CNN hace falsas noticias. La CNN dice que por muchos sitios se hacen noticias falsas. Otros dicen que si esto es noticia falsa. Google dice que si va a segregar las noticias falsas. Que si hay noticias, que si... La guerra de la información. Pero ¿quién está dando las noticias auténticas? ¿Se puede poner un filtro e intentar pasar por ese filtro la verdad de la mentira? ¿Cree usted que esto es posible? ¿Cree usted que alguien es poseedor de la verdad absoluta y dice, no, yo soy valedor, como soy un gran mass media, soy valedor de la verdad absoluta? Pero todos los que son alternativos no son valedores de la verdad absoluta. Pues no, las cosas no funcionan así. La verdad es un abanico de colores y en ocasiones encontrar el fondo de la verdad es prácticamente imposible, porque la verdad es un grado. Y acuérdese de ello, no es absoluta. Entonces, ¿qué demonios pretenden buscando o hablando de las falsas noticias? Habrá noticias que sean un grado de falsedad muy altas y otras que sean un grado de falsedad muy bajas. Pero desde luego la mayoría de ellas están ahí para controlarle, para crear opinión y para que usted piense lo que ellos quieren que piense. Vamos con más puntos. Este es curioso, dice, ¿por qué está creciendo el populismo? Yo siempre he dicho que la palabra populismo es una palabra que utiliza el nuevo orden mundial, la utiliza el nuevo orden mundial un poco de manera despectiva. Básicamente lo que quiere decir es que alguien promete cosas que no se pueden hacer. Alguien promete cosas que no se pueden hacer en una campaña electoral y entonces esa persona es elegida por esas promesas. Pero resulta que los que son populistas son ellos. ¿Cuántas promesas han cumplido los políticos que se encuentran en el poder? Mire su país, que no tiene por qué ser España. ¿Cuántas promesas? Son también populistas, ¿verdad? Cuando le decían en la campaña, bajaremos las tasas de paro. Cuando le decían en la campaña, subiremos las ayudas sociales. Cuando le decían en la campaña todas estas cosas. Nuestro país va a mejorar en la economía. Por favor, si los primeros populistas sois vosotros. Lo que pasa que a vosotros ya se os ve el plumero. Vosotros sois como un arroz que ha sido muy cocido. Ya os conocemos, sabemos y conocemos vuestro sabor. Entonces es normal que haya muchas personas que acaben intentando beber de otras fuentes nuevas, que no son criticables porque si tampoco han podido demostrar nada, no se les puede criticar. Pero vosotros lleváis en el poder ad infinitum. Bien, vamos con más. Otro de los temas que tienen previsto tratar es Rusia en el orden internacional. Están bastante preocupados con Rusia. Pero como ya he dicho antes, no piensen ustedes que Rusia es como una especie de Cenicienta o Rusia es como una especie de hada madrina. No. Aquí todos tienen planes con nosotros. Todos. Alguno puede pensar, es que JL apoya a los rusos, es que JL apoya a Donald Trump, es que JL apoya el no sé qué. No se deje usted engañar. Otro punto, el cercano Oriente, que es distinto al lejano Oriente. En realidad quizás se estén hablando de Turquía, o quizás no, casi con total seguridad. De hecho va algún turco importante a esa reunión. Turquía está en un punto estratégico del planeta fundamental, el Mediterráneo. Está a caballo entre Oriente y Occidente. Está a caballo entre muchas cosas. Es un punto frontera, un punto liminar. Es un punto en el cual hay importantes intereses estratégicos. Erdogan, del quien ya hablamos hace bastante tiempo, y ya lo dijimos, antes de que ocurrieran todas estas cositas que han pasado, de demócrata tiene lo justo. Y desde luego Turquía deja mucho que desear en los derechos humanos. Tiene que mejorar mucho ese punto, entre otras muchas cuestiones. Independientemente de todo esto, vamos a cambiar de punto. Proliferación nuclear, el siguiente punto del que van a hablar en Estados Unidos. Porque Rusia está construyendo misiles de largo alcance capaces de esquivar los famosos escudos antimisiles. Sí, porque Estados Unidos ha aumentado los presupuestos en armamento nuclear en la administración de Obama de manera monstruosa. Sí, Obama, que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pues este señor, como regalo, ha aumentado los presupuestos a una cifra absolutamente escandalosa. Obama.
Todo es mentira. Nos engañan. ¿Cree usted que los hay buenos y menos buenos? Todos juegan en un bando que es distinto al suyo y al mío. Créeme o créame, hablando con más respetuosamente hacia usted. Otro punto, China. China es muy importante. Es un gran proveedor de productos, sobre todo de manufactura. Quizás el número 1 en exportaciones a nivel mundial. Es un país muy potente que poco a poco les está comiendo el pan a Occidente y por supuesto a Estados Unidos, que también es Occidente, o Japón. Y están muy preocupados por China, porque China les tiene como muy desorientados. China siempre ha sido un enigma, no se sabe muy bien cuáles son los planes chinos. Los chinos tienen un problema. No piense usted que la corrupción en España o en Europa es endémica. Posiblemente el país más corrupto del mundo sean los países asiáticos, y China tiene un gran problema de corrupción. E incluso me atrevería a decir que más que otros países que están mucho más cerca que usted. Si es que es un problema endémico en el ser humano, alguien nos plantó la semillita de la corrupción y ahí está. ¿Por qué? Porque se nos ha creado un mundo en el cual vivir en escasez nos dicen que es bueno cuando ellos viven en la más absoluta opulencia. No. Si vivir con la bonanza, con la riqueza y con la opulencia es bueno, hay que partir de esa base. Y a partir de ahí usted deseará cosas buenas para sí mismo. Vamos a dejarlo aquí. Bien, y también hay otro punto que es un punto muy variado, que es eventos actuales. Algo así como un poco tema de actualidad. No sabemos, porque esto es una especie de cajón desastre o minutos de la basura. No sabemos qué es lo que pretenden hablar allí. Pero desde luego el Club Bilderberg, como estamos viendo, tiene muchos planes con nosotros, muchos planes. Esta gente, cuando se está reuniendo, está preparando el caldo de cultivo adecuado para que dentro de unos años las cosas vayan por donde a ellos les interesa, pero no como le interesa a usted o a mí, créame. Bien. Ha sido un programa un poquito largo, pero créame, es importante que usted tenga acceso a esta documentación, a estas ideas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Y cuando digo ellos, no me refiero al Club Bilderberg, sino mire en general. ¿De dónde vienen unos? ¿De dónde vienen otros? ¿De dónde viene usted? Ellos no son usted y usted no son ellos. Créame. Vamos a dejarlo aquí, insisto, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.